Pero hayukan ya hasta tunka patunka marawa kamasiwaita, ¿no? Kamastan kunas tolj tapenima utjavi. Ukus pukus aquí si palatos aquí se hayukan. Miski palatu ¿No? pakis sabje. Hayukan kunayman yaqipachaq alasuwaitan utana kanitan autona kanit kunayman yana kay alawastutan chakama halakta winakata utjeja kamachnas hitis qol khilpach apspachan hupat aljaspach hupach katusin taqi kunakata doctor Alfredo Condori Guzmán hupak kanaist awistani kilat kuyakana. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en el programa. Bienvenido. Hermano Freddy, hermana Carla, buenas tardes. Saludarlo también a todos los que nos escuchan. Como mencionaban, hoy vamos a tocar temas legales, que es de partición de bienes, ¿no? Partición de bienes dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio no estamos hablando de sucesión hereditaria, sino del patrimonio, de bienes gananciales dentro del patrimonio. Cuando se divorcian o cuando hay ese desvínculo jurídico, cuando hay unión libre, se separan, obviamente, ¿en qué quedan esos bienes? Estamos pues, para tocar esos temas. ¿No? Solo dentro, ¿no? No fuera, por ejemplo. Antes, digamos que en soltería se compró una casa, digamos, ¿no? Pero ya dentro del matrimonio se casó. ¿Eso también cuenta dentro? Bueno, en partición de bienes, que es en materia familiar sobre la ley 603, obviamente tiene su efecto jurídico aquellas personas que tienen unión libre, ¿no? Aquellos que han convivido, y también es otro diferente trato de aquellas personas que se han casado, otras aquellas personas que han convivido, pero han registrado, eso es lo que han convivido en registro civil, para evitar todos los problemas. Hay otros, pues sin nada de registrar, conviven, años conviven, pero crean, pues, bienes gananciales. Muchas veces ahí es el problema cuando se separan. Muchas veces hay bienes que se pelean, muchas veces han convivido y no se han casado, pero han construido bienes inmuebles sujetos a registro de derechos sociales. Obviamente eso es el problema, ¿no? Corresponde, entonces estamos para tocar esos temas legales como tú mencionabas, hermano Freddy. ¿No? Cuyaca Carla. Y ahora, doctor, bueno, pues después de repartición los bienes, a veces, como lo mencionábamos, ¿no? Compramos el terreno, un autito. Estando casado ya, doctor, digamos, ¿en qué queda ya los bienes? ¿Cómo nos repartimos? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Es importante siempre un abogado, el juez que esté presente o simplemente entre parejas? Ya estamos separados y ahora a mí me corresponde el auto, a usted le corresponde otro auto o el terreno nos repartiremos. ¿Se puede realizar ese tipo de repartición? Bueno, vamos a tocar dentro del matrimonio. Otra unión exacto. conyugal es diferente también, que vamos a tocar a medida que tengamos tiempo. Cuando es el matrimonio, obviamente se hace pues, el cómputo desde dónde se ha casado y dónde es el divorcio. Está marcando la fecha, ¿no? Donde ha contraído matrimonio y donde pues ahí el divorcio corresponde, hay una fecha determinada, ¿no? Ambos una certificación, una resolución. Entonces, dentro de esa convivencia que ellos han tenido vida en común, todos los bienes que han conseguido dentro del matrimonio es partición por iguales. No pueden decir, mira que yo he ganado o yo he hecho el pago correspondiente, entonces a mí me corresponde. No, es por igual. Si nos entraríamos en un detalle muy minucioso, entonces por igual todos los bienes ganados dentro del matrimonio, ¿no? Aquellos bienes que tenían fuera del matrimonio seguirán siendo de ellos, seguirán siendo, se llama patrimonios gananciales fuera del matrimonio. Entonces, si el hombre tenía la casa correspondiente, bueno, se casan, posteriormente se divorcian, entonces ese bien inmueble seguirá siendo de ellos. Obviamente no entra a partición de bienes gananciales. Todo esta partición de bienes gananciales es una demanda, es un proceso ordinario, que muchas veces cuando hay un acuerdo, ambas partes, como tu hermana Carla ponías un ejemplo, ¿qué pasa si entramos de acuerdo? Decía, ¿no? Entonces dentro del matrimonio, dentro del divorcio pueden hacer un acuerdo regulatorio, ¿no? Entonces decir, mira que esa casa se queda con vos y la movilidad se queda conmigo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces hacen un acuerdo transaccional, entonces dentro del matrimonio hacen homologar esto, dentro del matrimonio. Ya. Hacen homologar, entonces tiene plena validez. ¿Y a dónde tenemos que llevar a hacer homologar? Dentro del juntamente se presenta con la demanda correspondiente del divorcio.
presentas el divorcio, también solicitas que se homologue partición de bienes gananciales, obviamente el juez se va a pronunciar, o la juez o el juez se va a pronunciar, obviamente ahí ya va a determinar. Pero cuando no hay ese acuerdo entre partes, muchas veces pues se quitonean, no entran de acuerdo, obviamente muchas veces se quiere otro proceso ordinario que es muy diferente, tienen que hacer la demanda, pero después del divorcio, después que cuando hay una sentencia, un testimonio, la cancelación también del certificado de matrimonio, obviamente con todo eso tienen que hacer otra demanda, es proceso ordinario, es muy diferente al proceso ordinario. Cuando habíamos dicho liquidación o el divorcio, cuando la demanda tienen 5 días para responder, pero en ese ordinario ya tienen 10 días, y es más, todavía dentro de eso puede haber la contrademanda correspondiente, ¿no? Obviamente ahí hacen la partición de bienes gananciales, todos pondrán pues todos aquellos bienes, tanto activos como pasivos. ¿Qué se dicen en los bienes? Aquellos bienes que han conseguido, también aquellos bienes que dentro de eso también se dice pues pasivos, aquellas deudas también, no uno puede elegir simplemente esto me conviene, entonces con esto me quedo y con esto. ¿Y qué pasa con las deudas? También tiene que entrar por igual, las deudas también tienen que pues pagar de forma equitativa. Exacto, ambos tienen que pagar porque se supone que el dinero que han sacado ha sido pues, para el beneficio en común para la familia. Bueno, doctor, al respecto, por ejemplo, no dentro de la familia, se prestan del banco para comprar un inmueble, digamos, una casa, ¿no? Se separan, ¿quién lo paga? ¿El hombre o la mujer? Esa documentación se tiene que demostrar ante el juez, ¿no? Obviamente se supone que el dinero dentro del matrimonio es pues para el beneficio de la familia, para el uso en común, entonces ambos tienen que pagar. Hay una sentencia constitucional manifiesta, por mucho que ha sacado una de las partes nomás, entonces se supone que es en beneficio de la familia, entonces tienen que pagar pues, ambos, porque cuando hay una determinación del juez no pueden simplemente echar la culpa a una de las partes, pero en muchos casos también ¿qué procede? Cuando hay bienes inmuebles, una de las partes nomás lo vende, y muy aparte oculto lo venden, ¿no? Claro. Y la otra parte no sabe. Entonces también la norma protege, y es más todavía aquella persona burlando la ley lo vende en conocimiento de la otra parte, entonces puede ser sujeto a un delito de estelionato por vender inmuebles que no están pues, de libre disposición. Entonces eso también se tiene que determinar. En muchos casos se ha visto un caso, también voy a poner un ejemplo, hay una persona que se ha casado, después de 20 años decían que quiere divorciarse, ¿no? Obviamente los bienes se ha quedado con la otra persona, con su pareja, y esos bienes muchas veces ellos, como que ya no se ha pronunciado, obviamente lo disponen libremente, entonces eso no, porque no está pues, a libre disposición, porque está pues dentro de patrimonios gananciales, tienen que determinar el juez. Entonces en ese caso obviamente pues el que dispone de libremente puede ser sujeto a un proceso penal por estelionato. Estelionato. Ya, y doctor, ¿qué pasa, digamos, si una pareja no se casa, conviven 20 años, pero dentro de 20 años no registraron nada, pero adquirieron, ¿no?, los inmuebles, todo eso, y se separan? ¿Cómo lo hacen esta repartición? Bueno, lo que habíamos mencionado es dentro del matrimonio anteriormente, claro, ¿no? Hay una fecha determinada donde se ha casado y donde hay el divorcio. Ahora estamos mencionando, ¿no? Sí, ahora estamos determinando. Hay parejas que se casan o conviven, no se casan, pero no se casan, pero y es más, años viven. La norma dice para eso, aquellas personas quienes conviven pueden registrar en derechos, registro civil, casi similar a matrimonio, pero no es, pero para saber desde dónde están conviviendo y desde dónde hay separación. En ese caso se va a determinar desde dónde han convivido y desde dónde se han separado, es fácil de comprobar, van a ir al registro civil, van a sacar el certificado correspondiente, entonces el juez lo va a determinar que desde esta fecha habían convivido y esta fecha hay separación. Pero la pregunta que tú me hacías, hermano Freddy, que ni eso han registrado, y muchos desconocen esto, claro, no solo desconocen eso, simplemente piensan que es el divorcio, no, el matrimonio que se puede registrar, no, hay también unión conyugal, se puede registrar, ¿no? Pero hay otros que no los registran absolutamente nada, y es más, o de 20, 30 años, y es más, tienen nietos, todo, deciden separarse. Ahí viene el problema porque cuando lo van a solicitar al juez para que determine de dónde a dónde han convivido, no van a saber, el juez no va a saber de qué fecha a qué fecha, ni el inicio ni han convivido. Antes de eso se tiene que probar de dónde
a donde han convivido con todas las pruebas correspondientes, comprobación de unión conyugal, es una demanda correspondiente con toda la prueba determinada desde esta fecha hasta esta fecha. Una vez determinado, se concluye el proceso, posterior a ello ya entonces determinarán los bienes correspondientes que han conseguido dentro de unión conyugal. Doctor, ¿qué pruebas tenemos para determinar esas situaciones, doctor? La prueba es libremente, obviamente puede haber certificado de los vecinos correspondientes, compra y venta de bienes inmuebles de ambas partes, o sea, con todas la ley dice, con todas las pruebas pueden determinar, ahí tienes pruebas documentales, pruebas testificales, pruebas periciales, con todo se tiene que probar, el juez va a determinar con toda, va a valorar, entonces que desde esa fecha han convivido, hasta esta fecha han convivido, entonces esos bienes, obviamente, lo van a, pues partición de bienes se van a repartir por igual correspondiente. También hay de igual forma, aquellos bienes que tenían pues logrado aquellas personas de forma independiente afuera del matrimonio, los seguirán teniendo ellos, o los seguirán teniendo. Entonces, en ese caso se determinan. Todas las pruebas tienen que pues de evidenciar de que han convivido unión conyugal de una fecha determinada y se han separado una fecha determinada. Y doctor, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, tienen inmuebles, todo, ¿no es cierto? Se separan, tanto la esposa y el esposo, ¿no es cierto? Pero si hay hijos, ¿qué pasa, doctor? Bueno, estamos hablando de partición de bienes correspondientes, ¿no? Eso es partición de bienes que corresponden para ambos. Los hijos no entran. Esto no es sucesión hereditaria. Cuando hay sucesión hereditaria, obviamente heredan los hijos. Esto estamos hablando dentro del unión conyugal, divorcio, separaciones, de eso estamos hablando, ¿no? Y en muchos casos también, entre ambas partes, muchas veces entran de acuerdo. Ni para vos ni para mí, todos los bienes que sean para los hijos, entran un acuerdo, como la hermana Carla manifestaba. Si hay un acuerdo, entonces hacen un acuerdo correspondiente con consentimiento de ambas partes. Muchas veces ellos se pueden brindar, yo voy a administrar hasta que tenga 18 años de edad. Posteriormente los bienes van a ser transferidos a nombre de los hijos. Pueden pasar. Entonces, en ese caso, si hay mutuo consentimiento, obviamente va a proceder. Pueden conciliar, en partición de bienes también pueden conciliar eso, pero no es una obligación, ¿no? Porque eso no estamos hablando, esa es sucesión hereditaria, sí es una obligación para transmitir todos los bienes, transferir a los hijos, pero esto es partición de bienes cuando aquellas personas logran o deciden separarse. Porque vemos, por ejemplo, ¿no? Hay casos, ¿no? Por ejemplo, doctor, se separan, tienen una casa, ¿no? Pero ambos no quieren ceder. Es para mí, el otro dice para mí, pero yo creo que dentro de eso se dividen todo, ¿no es cierto? Aparte, Así es. ¿no? Pero si tienen hijos, digamos, ¿dónde van a quedar? Es lo que era la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan, no? Obviamente, los hijos, la potestad tiene la mamá. Obviamente, en este caso, en el divorcio, obviamente no siempre es la mamá, es el quien ofrece mayores garantías correspondientes. ¿Qué pasa? Estamos hablando con una mamá, pero es la mamá posiblemente tenga antecedentes penales, entonces la ley no puede forzar o determinar siempre a la madre. Entonces, en ese caso lo evaluarán también a la otra parte, o también puede ser a la viceversa, que el padre quiere quedarse y ¿qué pasa si tiene antecedentes? Obviamente no va a poder, pues tiene que brindar económicamente todo eso, las conductas, todo para poder determinar con quién se va a quedar los hijos. Obviamente esa es relación en el divorcio correspondiente. También quiero acotar, hay otro punto que también se llega muy recurrente, es este caso, ¿no? Dentro del matrimonio, ya estamos hablando dentro del matrimonio, compran un bien inmueble, pero obviamente nadie decide que se va a separar, obviamente nadie se casa con, mira que me voy a divorciar, no, claro. Uno tiene pues, no tiene programado, uno tiene siempre su objetivo de vivir hasta el último. En uno de ellos nomás registra el bien inmueble, en derechos reales, entonces eso no puede alegar a beneficio de la persona. Entonces, de igual forma, si han conseguido dentro de lo que han convivido, obviamente igual tienen que haber partición de bienes por igual, porque así lo manifiesta en una sentencia constitucional. Es más, la ley 603, Código de Familia, con relación a partición de bienes gananciales, existen muchos vacíos jurídicos, por eso es uno de los procesos que más tarda y más lagunas, procesos ahí pues no explica bien. Entonces, a razón de eso ha sido pues, completado con sentencias constitucionales para determinar todos los problemas recurrentes que existen. No hay kamau hilat kuyakana kuyakakarla. Matrimonio taipin hilat kuyakana. Kumana kayast ma ut alt asip hanukama out alt asip sta, no? Hayukan. Yaspatun kim satunka yasta positun kamarana kaptes. Pero makat hamat hayastaya siñaj uthi.
no, ya está. Ani na ya kupan sarna kañma, sar pan kun kauk. Ya está, hasta vina kaut. Pero ukan humaja ut alasta. Mainikiwa acá así, que canta de cine derechos reales taipin. ¿No ve? Uka kip karakiwa ya está. Kitita que el canta kayas que ya está mainihan que el canta es repartición uka joteña. Hani nayan utajao, hani uka utkiti sasino kanais era kisto doctor Alfredo Upas Gilat Cuyacanak, ¿no? Hayuka hichurunakan. Pero hijaja humanakate ha señani hani hakachasip. Chaj hakasip kakta. No, concubinatos están ahí, Hayukama, Gilat, Cuyacanaka, que el canta es Japanyamao, ¿no? Ya está. Kunausat, panista asiptaja, ya está. Hayukat, Sasino, Sarakisto, Gilat, Cuyacanaka, ¿no? Han, ya está. Makat, Hamatzas, que ya tan incaras, Hachesiña, Utge, Hayukanja, Hani Nayankano, Humankan, Nayanki, Hayuka, Han Utgeñapa, Hanch, Ahuascañatac, Sasina, Carnes, Isto, Cuyacacarla. La tafredia, Hipachanaka, Chechanaka, Sapanoe, Naewal Irnak. Nayanki uka hanihuman kunas utjitsi, pero ¿y qué de la mujer que en la casa ha criado los guaguas, ha estado con él, ha servido como su sirvienta? Hayuka ya kipachanakaja am tapt añuakise, pero axatokenakan kamachinak taqsipi. Kuskata niña pawa, chikatau la kisiñapta qikuna bienes ukanakaja, haniwa ukhamaki ñapakiti, haniu arsuwinakas uthañapakiti ukaj nayaw hilqolq'ushta huma haniu ushktate hayuk ukaw yaqipachanakaja chachanak taypit ayit asiñas utji hanukaj yaqipachanakasa warminak taypitsa ayit asiwisanakas utjarak hayukaman. Uka herede histanua akaja repartición de bienes hayukamatampe. Uka chekunapa chateja doctor maineja qishtasi watja herencia wacht awaje kullakarusa. Y uka bienes uka repartición pat sarakiñanape doctor, cuando una persona ya se casa y el papá regala como herencia el terrenito, ya están conviviendo, ya comparten esa casa y también se pueden repartir esa herencia. Muy buena pregunta que nos estábamos olvidando, ¿no? En muchos casos pasa eso, ¿no? Dentro del matrimonio, uno o el papá lo regala o hay una sucesión hereditaria que le dan. Pues vamos a poner un ejemplo, el lote, ¿no? Exacto. El lote, bueno, y es más, construyen todavía la casa, ¿no? Exacto. Construyen, y posterior a ello se divorcian. Entonces, en ese caso, ¿qué dice la norma? La herencia no puede entrar a partición de bienes gananciales, no entra para esta partición de bienes la herencia correspondiente, ¿no? Obviamente no va a entrar. Pero ellos ya han construido bienes inmuebles que está pues ya que han generado economía y bueno pues han hecho gasto correspondiente para poder realizar del piso para arriba. Entonces en ese caso el juez lo va a valorar el monto económico correspondiente, los gastos correspondientes. Nadie también puede enriquecerse a costa de otra persona. Claro. Obviamente tiene que hacer el descuento del lote correspondiente. Estamos hablando de un terreno, ¿no? Obviamente la infraestructura, todo eso va a evaluar el juez. Obviamente va a determinar para tener una causa equitativa correspondiente, pero así en suelto la sucesión hereditaria no entra a partición de bienes gananciales. Pongamos el caso de que una persona le regalan, ya lo transfiere en calidad de sucesión hereditaria una casa y logran dividir, posterior a ello se divorcian. Entonces esa casa no puede, pues la otra parte, querer hacer ingresar como partición de gananciales para partirse de bienes. Entonces esa casa va a ser de la persona del quien lo ha regalado los bienes, no pertenecerá, no puede ser parte de gananciales correspondientes. Asquiwa, ¿no? Asquiwa, Gilat, Cuyacanaka. Ya está, conócete, ya que panaka, hajest, ashap. Hanis hakichasip, ya está. Ma auquija, munañatja, ma orak chorawai, ya está. Hayukanja, si están utach japje. Pero ukanja, ya está, ukaura queja, haniwa man kitsi haltavilakan, ¿no? Haltavilakan, Gilat, Cuyacanaka. Hermano Freddy, hay un caso más que llega a ver, eso más voy a poner un ejemplo. En muchos casos, dentro del matrimonio, pondremos, el hombre tenía una casa, estamos dando un ejemplo, claro, ¿no? Bueno, tenía y se casa, bueno, pues dentro del matrimonio decide el hombre vender la casa. Vende, pero después dentro del matrimonio compra otra casa, pero ya están comprando dentro del matrimonio ya la casa, ¿no? Pero el dinero que era dispuesto de extrapatrimonial. Entonces esta casa, pero ya han comprado dentro del matrimonio. Los dos, digamos. Los dos ya han comprado, ¿no? En ese caso tampoco va a haber partición de bienes gananciales, simplemente porque el señor lo estaba administrando la economía dentro del matrimonio. Entonces no forma parte de bienes gananciales. Obviamente lo seguirán ellos porque simplemente está haciendo la
administración correspondiente, comprando otro bien inmueble con el dinero que había sido fuera del matrimonio y han comprado dentro del matrimonio, y ese bien tampoco va a ser partición de bienes gananciales. Y si han construido, doctor, digamos, ya han construido, digamos, una vivienda. Obviamente el juez lo va a valorar en ese caso si hay un gasto económico ya en familia, obviamente eso se lo va a descontar porque así lo manifiesta, como también hace rato habíamos manifestado. Y en muchos casos llega, por eso la ley 603, en casos si vemos, hay algunas jurídicas bastante, todo esto está llenado con jurisprudencia, con sentencias constitucionales, ¿no? Obviamente que llegan a pasar, son pues problemas que todos los días llegan, que la otra persona en desconocimiento ha dispuesto o ha vendido a otra parte. Obviamente hay, en muchos casos también lo dan la sucesión hereditaria, pero no en calidad de sucesión hereditaria para no pagar impuestos, sino compra y venta falso le hace. Ahí sí ya entra obviamente ese bien como partición de bienes gananciales. También se ha visto eso, ¿no? Waliki señano kamajilana kuyakanaka, doctor Alfredo Condori Pampeorjat Ascaractan, doctor, aquellas personas que estamos interesados en este proceso, algunas consultas tenemos también, doctor, y por favor, la dirección donde estamos ubicados. Estamos ubicados en Cruce Vieja, donde está el edificio de la Fiscalía, no juzgado, en el edificio de la Fiscalía, el edificio es Illimane, ¿no? Pero es más fácil llegar preguntando por la Fiscalía. En el mismo edificio, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 5 de la tarde atendemos. Mi persona lleva todo materia penal relacionada a medidas cautelares, juicio oral, todo correspondiente a materia penal, y en materia familiar lo que estamos hablando ahora, partición de bienes, divorcio, asistencia familiar, liquidación, impugnación, negación de filiación, todo lo que corresponde. Y en materia civil estamos llevando su uso capión y acción de reivindicación. Todas las consultas que los realizan hacemos de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, asesoramos de forma gratuita. Todas aquellas personas quienes se quieren, pues invitarles que pasen por la oficina, de lo contrario también nos pueden llamar al número de celular que es 725-37-363, número de celular 725-37-363, o también nos pueden mandar mensaje de texto o de audio por WhatsApp, que es el mismo número 725-37-363. Nosotros encantados pues le devolveremos la llamada. Waliki, ¿no? Waliki se vayan Arjat Alfredo Condori Guzmán. Muchas gracias, doctor. Hasta el día lunes, pues, hermana.